Todo esto empieza un día que me dice mi padre: oye, mira, hijo, vamos a hacer una revista, versión papel, muy buena, por cierto, hay que verla, de una calidad estupendísima, el papel carísimo y buenísima la revista, que la Logia hizo, y es una revista excepcional. Él dice, bueno, como tú, hijo, como tú más o menos escribes y haces así alguna cosilla y tal y demás, pues bueno, pues podrías echarnos una manilla y hacer un artículo. Bueno, pues hice un ensayo. La verdad que fue un ensayo breve, fueron 800 o 1000 palabras, en las que yo hablaba un poco de lo que yo hablo aquí ahora, ¿no? De mi percepción sobre la masonería. Yo creo que es uno de los grandes dilemas y una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los profanos, es ¿secreto o discreto? ¿Vale? Yo creo que lo de secreto ya tenemos que ir tachándolo, ya hay que darle con tipes. En este caso le daríamos con un borrador de pizarra y ya lo de secreto ya lo tenemos que ir borrando. Yo creo que ya es más discreto, simplemente guarda un halo de discreción porque ha de ser así y ya está. Este es el enlace donde podemos ver, es un breve ensayo, ya os digo, no creo que llegue a 1000 palabras. En la página 46 y siguiente, y está estructurado un poco el enigma, porque efectivamente todos nos llenamos de preguntas. Cuando hablamos de masonería, todos nos preguntamos un montón de cosas. Y nos preguntamos un montón de cosas porque la gente no sabe de ese montón de cosas. Y entonces, es lógico que, y luego lo veremos un poco más tarde, que en nuestro imaginario colectivo intentamos o queramos entender cuáles son todas esas dudas, ¿vale? Eso es un poco lo que hablo sobre el enigma, la cantidad de preguntas que nos pueden salir al respecto de la masonería, qué es un mandí, lo que es una logia, o qué es un venerable, qué tipo de simbología utilizan, ¿no? Pues nos surgen muchas preguntas y luego también nos surgen nombres propios. Todos hemos oído hablar que si fulanito o menganito fue masón, iba a serlo, no iba a serlo, o lo fue, o efectivamente, como me han enseñado en la exposición, ha habido masones de los que la masonería en sí misma se siente orgullosa de haberlos tenido entre ellos. Y bueno, pues luego un poco la evolución, es verdad que todo esto que decimos de las puertas abiertas, que está aquí representado, pues está en constante evolución. No tenemos que hacer más que poner masonería en Google, en nuestro amigo Google, y nos van a salir millones de acepciones, millones de búsquedas con más o menos credibilidad o con más o menos exactitud en su definición, buenas y malas, ¿vale? Efectivamente ha evolucionado. Y luego al final del todo, en ese ensayo hacía pues una breve opinión que es un poquito el resumen de donde vamos a llegar al final del todo de esta ponencia mía. Bueno, había algo que ponía, y es sobre el, también vamos a hablar de ello, ¿no? Sobre el imaginario colectivo. ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos masón? El imaginario colectivo es, bueno, luego entraremos un poco más en detalle y ver qué es lo que podemos percibir cuando nosotros oímos la palabra masón. Bueno, esto fue el inicio. De aquí dice mi padre, oye, pues mira, van a hacer una jornada de puertas abiertas en Albacete, que además me parece, el foro me parece espectacular, me parece el sitio, me parece una maravilla. Decía de los que me han precedido, gente súper versada, ha estudiado mucho y ha investigado mucho en masonería, y me parece increíble que me hayan invitado. Y decía mi padre, oye, pues vamos a hacer una jornada de puertas abiertas y en la logia tienen a bien de invitarte para ver cuál es tu postura, cuál es tu opinión sobre la masonería. Bueno, pues este fue el inicio. Y ahora, como decía aquel, no voy a hablar de mi libro y voy a intentar explicaros qué es esto de la masonería, o sea, qué es esto de la criminología y cómo lo voy a maridar como el buen vino con la criminología, que veréis como sí que tiene relación. Bueno, decía que soy criminólogo. Cuando yo digo que soy criminólogo, todo el mundo me dice, ¿tú eres de lo de CSI? No, eso no es criminología, eso es criminalística, es una especialidad de la criminología, una rama de la criminología que a su vez se subdivide en otras muchas ramas y en otras muchas especialidades. Pero un criminólogo no es un criminalista. Lo que veis en CSI es criminalística, ¿vale? Estudian la escena del crimen, el escenario, los vestigios, la huella, lo que ha podido quedar y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Pero la criminología es mucho más extensa. En la criminología, yo en la carrera, licenciatura entonces, pues Derecho, Psicología, Sociología, Victimología, Estadística, Medicina Legal, Psiquiatría Criminal, luego yo hice másteres sobre eso, etcétera. Bueno, y hay una de las partes, cuando se estudia criminología, se estudia sobre todo qué pasa con el delito, ¿no? El delito en todos sus planos. Pues desde el punto de vista jurídico, como estamos viendo, el qué pasa por la mente de una persona para poder delinquir, qué es lo que le lleva a delinquir, qué ha pasado, cómo se puede evitar la delincuencia y cómo se puede hacer regenerar a una persona que ha delinquido. Esos grandes rasgos es la criminología.
Bueno, hay una parte de la criminología que yo incorporo dentro de mi trabajo y tengo alumnos que se incorporan a hacer estudios y la parte del practicum dentro de la jefatura de policía local, y vamos a estudiar y estudiamos qué pasa con la delincuencia, qué pasa con la seguridad ciudadana y cómo se puede trabajar sobre ella. Bueno, hay una asignatura que os pongo aquí, fenomenología delincuencial, yo la imparto, es una de las partes de la asignatura que yo doy en la universidad, y bueno, y hablamos sobre las formas de prevención del delito. En urbanismo, pues se puede hacer mucho trabajo desde la geografía, no son lo mismo los delitos que se cometen en el norte que se cometen en el sur, no es lo mismo los delitos que se cometen en un barrio obrero que en un barrio burgués o en un barrio adinerado o como queramos denominarlo, ¿no? Bueno, pues siempre hay mecanismos de control. Cuando hablamos de mecanismos de control, tenemos que saber que hay determinadas estructuras sociales, bien sean formales o bien sean informales, en las que la criminología estudia para poder mermar, para poder bajar y para poder bajar los índices delincuenciales, ¿vale? Bueno, pues hay distintos mecanismos. Es verdad que hay veces que se pueden utilizar medios coactivos o medios violentos incluso para el control social de la delincuencia, y hay otras veces que no tiene que ser siempre las formas coactivas. El Estado no tiene por qué hacer siempre el ius puniendi para poder atajar la delincuencia. Bueno, pues ahí podríamos dividir entre el control social formal y el control social informal. Bueno, todo esto parece que no, pero vais a ver cómo sí que tiene relación con la masonería, y la masonería tiene algo que hacer en todas estas formas de control. Decía que hay control social, el formal, que bueno, pues en definitiva yo creo que enseguida, ya que os he puesto un poco el escenario de cómo se puede reducir la delincuencia sobre mecanismos de control formal, yo creo que está claro y evidente. Pues uno es la policía. La policía es la herramienta para poner las normas en funcionamiento o hacer el cumplimiento de las leyes. Nosotros, el gobierno, los juzgados, etcétera. Bien. Todos esos serían los elementos de control social formal, lo que viene dado desde el Estado y de las instituciones. Pero hay otra forma de control, que es la forma de control informal. Es el que se ejerce dentro de un grupo, ¿vale? En definitiva, el grupo lo podemos dimensionar. Podemos hablar de la sociedad en general, lo podemos reducir a la familia, lo podemos ampliar a la escuela o lo podemos ampliar a nuestro entorno, a nuestra geografía, etcétera. Y siempre hay determinados grupos que lo que hacen es, incluso decía, y aquí pongo los más medios, los medios de comunicación e incluso la religión. La religión hay que anotarlo con está un poco a dos aguas, ¿vale? Entre lo formal y lo informal, porque sí que es verdad que la religión en algunos parámetros, en algunos aspectos sí que impone formas de conducta, y si no cumples de esa forma de conducta puedes tener un castigo. Por eso la religión la he dejado ahí al final del todo, y hay autores que la relacionan con los controles sociales, unos los formales y otros los informales. Bueno, y los grupos sociales. Es muy fácil ver dentro del grupo de alumnos el que haya un cabecilla, el que le gusta hacer bullying sobre chavales, que ahora está desgraciadamente muy de moda, y que el cabecilla hace esto y que mi hijo o quien los tenga van con este tipo de personas, con este grupo, o es que resulta que ahora es un seguidor del Atleti o del Real Madrid y está en los grupos ultra. Los controles pueden ser en positivo y en negativo. De las conductas negativas también hay contagios, ¿vale? Las conductas negativas también resulta, como decía, pues un poco parece que va en el aire y que se lo transmiten de unos a otros. Pues efectivamente también hay que tener cuidado cuando hablamos de la presión o no que pueda haber entre iguales. Quien tenga hijos o familia en edad escolar, la capacidad que tiene el grupo de iguales de influir sobre los hijos, que hablando
también de elementos de control social informal, hay momentos vitales en los que la influencia del grupo de calle es mucho más importante y más influyente que la influencia que tiene dentro del grupo familiar. Es más importante lo que le dicen los amiguetes de vamos a hacer no sé qué, vamos a romper columpios al parque, a lo que puedan decir los padres de esto no se hace, hijo. Bueno, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la masonería? En esta siguiente diapositiva, sin entrar tampoco en mucho detalle, porque más o menos es lo que hemos estado diciendo ahora esta última parte, es el conjunto de normas de control social informal y que buscan generar en el individuo la adquisición de conductas socialmente aprobadas y de manera voluntaria. Decíamos que el formal, si había una parte impositiva, una parte coercitiva a la hora de aplicar la norma o a la hora de ejercer presión o ese ius puniendi que decíamos del Estado para que las cosas se cumplan porque se tienen que cumplir, por una parte, por un imperativo legal, porque la norma lo dice y es para cumplirla. Y las normas tienen una estructura y un porqué y un para qué, independientemente que estemos o no de acuerdo en ellas. Decía que son autoimpuestas porque el individuo las asume él directamente y que tienen que ver, como decíamos, están relacionadas fuertemente con momentos de censura en determinadas actitudes y pensamientos. Y decía yo, me preguntaba cuando iba a pasar la diapositiva, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la masonería? Bueno, pues claro que sí que tiene que ver la masonería. La masonería, nos guste o no nos guste, está integrada en la sociedad. Luego intentaré que se integre mucho más de lo que nos estamos integrando, o lo que se han integrado los masones hasta ahora. Pero sí que es verdad que la masonería, dentro de su círculo social, dentro de su campo, dentro de su ámbito, dentro de su logia, dentro de sus conocidos, exigen unos mecanismos de control y de gestión de las actitudes. Y todavía he leído bastante, o he leído lo que he podido para llegar hasta aquí a contaros todo esto, y todavía no he visto ninguna reflexión negativa, todavía no he visto ninguna cosa extraña. Sí que es verdad que toda la lectura que he tenido ha sido más o menos en las mismas líneas. Y yo digo, bueno, pues ya hemos colocado la delincuencia, la criminología, los controles sociales, formales, informales y tal. Y vamos a ver qué pasa con la masonería y la sociedad. Dice que exige de sus miembros respeto a las leyes del país en que cada masón vive y trabaja. El otro día, viendo las ponencias y las conferencias que hubo anteriores a mí, había un señor que preguntaba por qué había determinada simbología que para él podía representar determinadas culturas, o si una corona es un símbolo de desigualdad, no lo sé. Y hubo una respuesta, creo que es una respuesta muy buena por parte del venerable, que dijo, vamos a ver, nosotros una de las cosas que tenemos clarísimas en la masonería, pero así de fácil, es que estamos obligados y sometidos a las normas y las leyes que hay en un país. Y Valdemoro iba a decir. Y España tiene una estructura desde la Constitución, que es lo que es, y es una monarquía y está representado, y nosotros como masones debemos respetar las leyes y las normas que están impuestas en el lugar donde estamos. Corríjame si no es así, venerable. Bueno, yo creo que ya es bastante. O sea, ya solamente el acatamiento de la norma, por el mero hecho de ser y porque está, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con ella. También se hablaba el otro día de si los masones son o no son republicanos, o los masones tienen que ser de una forma o tienen que ser de otra. Yo creo que la masonería está más allá, o debe de estar más allá de simbología política, independientemente de lo que cada uno pueda pensar o que haya estado vinculada, y luego lo veremos también a la parte de legislación, a determinados movimientos políticos. Pero sí que es verdad que me gustó mucho la apelación que tuvo el venerable, diciendo que esto es lo que hay en este país, esto es lo que hay en España, nos gusta o no nos gusta, estaremos o no estaremos de acuerdo, pero nosotros masones tenemos que respetar la norma. Bien, esa es la frase que yo quiero subrayar, los masones respetan la norma. Y inculcan, influyen, y entre sus iguales, entre ese colectivo, llámese logia o llámese grupo de amigos, o le llamemos como queramos llamarle, por supuesto del respeto, pues entenderemos que para estar aquí con nosotros conviviendo y compartiendo exigimos el cumplimiento de la norma. Bien. Y efectivamente, intentando investigar un poco sobre esto de la masonería, decía que no me encontraba ningún texto en el que haya visto nada negativo. Yo no he visto nada negativo. Luego vamos a ver algunas definiciones incluso recientes
que me han llamado mucho la atención, más, tanto que me han exasperado un poco. He dicho, pero bueno, ¿cómo se puede decir todavía esto? Yo creo que hay que tener la mente un poquito más limpia y hay que quitarnos los ventanales que tenemos y que nos están haciendo la visión un poquito turbia y un poquito sucia al respecto de lo que tenemos. Luego hablamos del imaginario colectivo. Decía que cuando yo me he puesto a leer y demás, sin saber nada, que os digo y repito, no sé por qué se atreven a tenerme aquí cuando no tengo ni idea de masonería, pero sí que es verdad que he leído en multitud de sitios cosas de donde yo he extractado esto un poco. Los principios masónicos no pueden entrar en conflicto con los deberes como ciudadanos tienen los masones, sino más bien tienden a esforzarlos en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas y privadas. Ah, claro, efectivamente, decimos y volvemos otra vez a insistir en la necesidad de que el grupo masónico se conforme desde estas exigencias. Le regalaba un libro donde hablábamos de libertad, igualdad, etcétera, y fraternidad, ¿vale? Bien. Y luego dice que a la inversa de unas ideologías que pretenden reformar la sociedad, la masonería induce a sus miembros a reformarse a sí mismos con la esperanza de que el progreso individual contribuya a la mejor y ulterior de la sociedad. Es decir, si lo que yo haga bien para mí, por extensión lo será para todos los que me rodean. Y luego llegaremos también a la conclusión, cuanto más gente esté cerca de mí, cuanto más gente conozca la logia, cuanto más gente conozca la ideología y la filosofía de donde se sustenta la masonería, pues más podremos redundar en este formato social, independientemente de que el grupo masónico sea más o menos grande. Digo grupo masónico refiriéndome a las logias. Cuando tenga un fallo de estos, os pido disculpas, porque como profano, pues posiblemente pueda meter la pata en este sentido, es decir, un grupo humano masónico y efectivamente la referencia acorde y adecuada sea logia. Pues mirar cómo he llegado a ver que efectivamente la masonería puede trabajar en el control informal de la seguridad ciudadana. Si encardinamos un poco todo lo que yo he dicho sobre los mecanismos de control, sobre los principios rectores de la masonería al respecto del comportamiento frente a las leyes y lo que jurídicamente ha de ser, pues yo creo que sacando algunas frases que he referenciado, y sobre todo porque la última la ha escrito mi padre. Mi padre, hubo una entrevista en la tribuna de Albacete y una de las últimas frases que hay en la entrevista que se hace cuando se presentó, corregirme también si me equivoco, hubo un artículo sobre qué era la logia de vuestra logia aquí en Albacete, de San Juan de los Llanos. Yo creo que fue un poco, a lo mejor, el embrión, la parte embrionaria del nacimiento de todo esto que tenemos aquí. Bueno, pues él mismo, mi padre, decía enseñar a sus miembros los valores de rectitud, de responsabilidad personal, de mejora moral de la persona y a través de esta mejorar a la humanidad. Eso lo dice mi padre en abril de 2014. Si nos vamos a Chile, hay alguien que también dice el masón es un hombre libre, amante de la humanidad y de su patria, fiel a las leyes, honrado y virtuoso. Yo creo que son preceptos que van muy vinculados al cumplimiento del entorno jurídico en donde nos encontramos y que efectivamente, por contagio, se pueda extender a quien nos rodea. Y luego hay otra que también he tomado por ahí buscando en Israel, que dice que los medios deben ser la tolerancia y el amor y, por su intermedio, perfeccionar las costumbres, glorificar la justicia, la verdad y la igualdad y combatir la tiranía y los prejuicios. Yo creo que son definiciones que nos dan un poco y nos ponen en el sitio de la masonería frente a los elementos de control social. Esto que decíamos del grupo de iguales, que lo estaba diciendo hace un momento, del grupo de iguales, del comportamiento, de esa parte vírica que debe haber en las buenas costumbres, en las buenas formas, que al final que sea hasta contagioso, ¿no? Que, como decía, que sea vírico, que va en el aire acondicionado y cuando uno va a la logia se pueda contagiar y se pueda impregnar de este tipo de gestiones. Pero claro, esto no vale. Si nos quedamos aquí y yo lo cuento a vosotros y está bien y los venerables o los masones dentro de la logia lo dejan así y para ellos, pues está muy bien, está muy bonito y somos buenos entre 20. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ampliar, digo bondad en la forma jurídica de la palabra, ¿no? Hay que ser bueno y hay que dar cumplimiento a las leyes. Si nosotros, masones o vosotros, masones, dejáis todo eso recogido y refugiado y ahostrado dentro de vuestra logia, pues está muy bien.
y os crearéis como los principios básicos que buscáis. Pero yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es, o lo que debéis de hacer, es haceros un poco más, dejar ver que efectivamente esos son los principios básicos y son sobre los que hay que estructurar la aportación social que podemos tener para todo esto de gestionar incluso hasta la seguridad. Sé que posiblemente sea un poco filosófico lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que, bueno, que hagan los masones? Es que resulta que si los masones abren las puertas, el índice delincuencial de Albacete va a bajar. Pues posiblemente no. Pero posiblemente puede influir en alguien. Decía yo, como terminando esta primera parte, y no quiero alargarme mucho, porque voy a hablar otras 2 o 3 cosillas. ¿Qué tiempo tengo? ¿Tranquilo? Bueno, como me dejen tranquilo, me tiro aquí 4 horas, y ya os hincho a criminología. A mí no era peor que dejarme un micrófono. Bueno, un poco por cerrar la conclusión, la relación de la criminología y la masonería es un poco lo que yo venía hablando, ¿no? Cómo se interrelaciona y cómo podemos crear seguridad o cómo podemos crear unos patrones de convivencia óptimos desde el respeto a la ley. Decía yo que hay que fomentar el acercamiento a la masonería y sus principios que inculcan el respeto, el cumplimiento de la ley y que reprocha cualquier acto contrario a las normas y usos sociales. ¿Qué hay más que decir al respecto del comportamiento que debe de ser, como decía, contagioso y vírico para el resto de gente que esté cercana a los masones? Entiendo, y luego hablaremos en las conclusiones al respecto de esto también, que hay que crear foros de participación social que permitan el conocimiento de los principios que inculca la masonería, introduciéndose en el tejido asociativo de cada una de vuestras comunidades. Hay que salir a la calle, ¿no? Luego, en las conclusiones hablaré más sobre lo que pienso sobre esto, de cómo hay que abrir las puertas y cómo hay que salir y cosas que podemos hacer. Incluso luego, entre todos, seguramente que somos capaces de aportar ideas y de tener una estructura de puertas abiertas más allá de esta posiblemente insuperable exposición. Yo creo que el trabajo de los masones en su comunidad de referencia, en este sitio puede ser Albacete, pero puede ser un barrio, puede ser Madrid o puede ser la Gran Logia de España y que sea para toda España, ¿no? Que haya trabajos y que haya formas de interactuar, ¿no? Y de tener luego feedback y ver con gente, con iniciados y con no iniciados. Yo, como no iniciado y como absoluto ignorante de lo que es la masonería, pues bueno, pues podría intervenir y participar y compartir, igual que comparto con mi padre, podría compartir en la logia, pues cosas de este tipo, ¿vale? Y cosas de este tipo, pues para que más o menos tengamos esa reciprocidad en las actuaciones, pero no en mí, sino en un entorno pues un poquito que abarque un poquito más que un criminólogo que viene aquí a contar esta historia. Bueno, pues decía yo que el trabajo en la comunidad de referencia con iniciados o con no iniciados que tienda al conocimiento y la extensión de los pilares que soporta la masonería, que son los que ya hemos dicho, aparte del LIF, ¿no? De legalidad, igualdad y fraternidad, libertad, perdón, pues un poco estos principios que hablábamos sobre el respeto a las leyes y el respeto a las instituciones, que ayude a romper los falsos mitos y las creencias heredadas de tiempos pasados. Yo creo que es una de las cosas que ahora, cuando hablemos un poco del imaginario colectivo, es lo que tenemos que intentar desestructurar, conceptos que están pasados y que por pasados y que han tenido mucha influencia en eso, en lo que yo defino, o yo digo no, se dice científicamente el imaginario colectivo. Bueno, pues con esto acabo la parte de criminología. Voy a hacer un par de referencias a mis 2 ramas del conocimiento que he estudiado, que también es un poco la comunicación y el periodismo y la legislación, y con esto haré una pequeña referencia para que nos dé un poquito y nos ponga a pensar tanto a los masones como a los no masones. Yo creo que estaba bien relacionado al final la masonería con la criminología y con la prevención del delito por extensión de como control informal. Ha quedado más o menos visto. Luego no hagáis preguntas, que si hagáis preguntas tengo la sensación que no me he explicado bien. A mí me gusta levantarme y no hay preguntas, porque ha quedado todo claro y ha quedado todo dicho. Pero bueno, más que preguntas, luego intentaremos hacer un feedback, ¿no? de qué os ha parecido, qué os ha aportado, qué os da que pensar todo esto que yo estaba hablando. Bueno, masonería y comunicación. Lo que sí me veo un poco distinto al resto de ponentes que venían desde el conocimiento y de la ciencia de la masonería, y yo
me he salido un poco del contexto. Encima, creo que ni tan siquiera en el formato respeto lo anterior. Mi formato no es una ponencia magistral en la que hablo de masonería, sino hablo un poco de la masonería al respecto de mí, que es lo que me pidieron y lo que os intento trasladar. Que espero que lo consiga. Luego, al final del todo, ya veremos a ver si es verdad o vais todos corriendo o a ver qué es lo que recibo cuando acabemos. Bueno, masonería y comunicación. Ya habéis pasado, quien haya estado en las conferencias anteriores han visto cómo incluso con el primero de los ponentes hablaba sobre no solamente de la definición de masón, sino hablaba de la evolución de la definición de masón. Pero la evolución, esta definición es la definición de la RAE, de la Real Academia Española, de la lengua, ¿vale? Es la RAE la que lo dice. Y yo la verdad que si la RAE lo dice, que son listos, y esa gente estudia también mucho, pues voy a intentar creerme lo que dice la RAE, porque para mí es una de las aplicaciones que llevo en el móvil. Llevo 4, pero una de ellas es la RAE. Y yo uso mucho la RAE. Últimamente estoy muy en desacuerdo con la RAE, porque como está eso de limpia, fija y da esplendor, se le está pasando un poco lo de limpiar y fijar. Lo de fijar sí lo fija, pero no te termina de limpiar. Claro, son tonterías mías en cuanto a comunicación. Pues ya lo habéis visto, y incluso decía, os han repasado y os han contado la evolución de la propia definición en nuestro diccionario. Dice, asociación universalmente extendida, originariamente secreta. El primer ponente ya explicó lo de originariamente secreta y cómo había evolucionado desde hablaba incluso, perdonar que la duda, hablaba incluso de en las primeras definiciones de la RAE. Se me va a pasar, pero bueno, era una definición todavía más dura sobre la discreción o el secretismo que podía hacer. Decía que cuyos miembros forman una hermandad iniciática. La palabra hermandad siempre tiene una buena referencia, que efectivamente iniciático es que hay que hacer algo para poder iniciarse dentro de la masonería. Uno no llama a la puerta, hola, soy masón, ¿qué tal? Pues bueno, siéntate ahí. Pues no, efectivamente, antes de sentarte ahí, pues hay que ver si efectivamente tienes unos principios que te permitan ser masón. Pues si hace un momentito estábamos hablando de unos principios que inculcan sobre el respeto a las leyes, pues efectivamente, déjame que te pregunte, oye, ¿tú de qué vas? Un poco, ¿no? Pues efectivamente hay una parte iniciática porque tiene que serlo. Pues no, esto es no ser del Real Madrid, que voy, me saco el carnet y voy a los partidos de fútbol. Si tenemos unos pilares de sustentación con esa solvencia y con esa magnitud, pues yo creo que menos que quien venga a sustentarse en esos pilares tenga unos principios. Si no, no puede ser masón, lógicamente, ¿vale? Por eso la parte iniciática y jerarquizada, pues bueno, pues yo que soy policía, pues también vengo de una institución jerarquizada y yo entiendo, yo no soy de institución asamblearia donde todo el mundo opina, todo el mundo va y todo. Bueno, hay unos grados, hay unas formas, hay unas jerarquías que hay que respetar como respetamos. Un padre no es el amigo de su hijo, el padre es el padre y el hijo es el hijo. Y cada uno se sienta en un sitio del sofá o no, o cada uno tiene unas normas de convivencia y de conducta dentro de la casa. Pues esto es lo mismo. Al final hay unos grados en los que cada uno tiene sus trabajos, tiene sus formatos y tiene su jerarquía. Lo que está organizado en logias, se me ha ido la N, de ideología racionalista y de carácter filantrópico. Si buscamos filantrópico, que la filantropía, también desde la definición de la RAE, dice amor al género humano. ¿Cómo puede ser que luego nos encontremos con unas definiciones tan groseras y tan agresivas al respecto de la masonería, cuando la propia RAE, que para mí es una institución, dice esto? Y luego, si decimos que es racionalista, de ideología racionalista, y carácter filantrópico, si buscamos racionalista, dice doctrina cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. Es decir, el conocimiento y la razón forman parte como estructura básica y omnipresente y omnipotente o sobre lo que cabe su ideología, ¿no? Lo dice ideología racionalista. Y que luego el racionalismo también puede ser un sistema filosófico que funda sobre la sola razón de las creencias religiosas. Otra cosa es hablar de criminología y religión, que bueno, pues tiene sus más y sus menos, y sí que efectivamente, por lo que he podido estudiar, hay dos vertientes, dos versiones sobre la masonería en las que sí es necesario el tener creencia sobre un dios, del tipo que sea, sin entrar en debate de cuál puede ser, y otra parte que sí que
que consiente, por decirlo de alguna forma, o que participan dentro de las logias, pues gente que pueda ser no creyente, o que sea agnóstico, no me gusta decir la palabra ateo, bueno, o que simplemente no crean. Bueno, pues si es así, que efectivamente sí que dice la razón de las creencias religiosas, pero habría que poner un asterisco y luego llamar abajo y hablar un poco sobre que la creencia religiosa sí que es verdad que hay dos visiones o dos versiones al respecto de esto. Masonería y comunicación. Fijaros, ¿cómo no vamos a tener, o cómo no vais a tener vosotros masones, ese imaginario colectivo, y cómo no vais a tener influencias negativas? Cuando hablamos de política, a mí no me gusta hablar de política, es más, cada vez me considero más apolítico. Cuando hablamos de política, todavía conservamos definiciones, lo voy a decir muy somero, muy por encima, y no quiero entrar en debate político. Todavía nos insultamos unos a otros, y lo vemos en la tele el otro día, y cada vez más, bueno, ahora ya dicen liberales, ya parece que se están cortando un poquillo, pero todavía nos decimos rojos, fachas, fascista, no sé qué, cosas de estas extrañísimas, con definiciones que intrínsecamente llevan un insulto. Y eso viene dado porque todavía no nos hemos resuelto en lo que pasó durante 40 años, luego, perdón, mejor sobre todo en una guerra civil, y todavía los rojos y no sé qué, y los republicanos, encima se dice republicano con un tono despectivo, y todavía lo que decía facha, ¿no? Y si uno lleva la bandera de España, no, pero otro lleva una del águila y otro la bandera de los 3 colores de la republicana, y todavía nos insultamos y tenemos enfrentamientos, porque durante mucho tiempo es verdad que esto existió, y no quiero entrar en debate político, insisto una vez más. Y cuando vuelva a avanzar sobre esto, insistiré más todavía que no estoy hablando de política, estoy hablando de datos absolutamente objetivos. Bien, masonería y comunicación, y decía yo, es que fijar lo que si todavía nos seguimos diciendo rojos y fachas, y todavía, ya después de 4 generaciones, todavía nos seguimos manteniendo en esas definiciones, es decir, cómo ha influido todo aquello en lo que nosotros estamos viendo y sintiendo y diciendo ahora. Pues con la masonería ha pasado un poco lo mismo. Tenemos un poco, o hay mucho contagio que se quedó, y esa parte embrionaria radical al respecto de la masonería en la comunicación, nos encontramos cosas que dice la masonería aterrada de su obra. La secta afirma que Stalin, la masonería contra España, nueva conjura para destruir el caudillaje y tal. Cuidado con lo que arrancamos. Y luego una frase de Franco: los 2 grandes pecados de España son el haber suprimido la masonería que la traicionaba y el haber combatido el comunismo en nuestro territorio. Pero eso es de hace tiempo, Esos recortes de periódico están en prensa, están por ahí en la web, por ahí lo podemos encontrar, y efectivamente hay mucha hemeroteca al respecto de esto. Y titulares de esto nos podemos encontrar muchísimos. No veo la fecha del periódico, pero yo creo que todos la situamos históricamente. Pero he puesto una referencia web, he copiado la URL y la he pegado. Esta web, cuando se referencia a una web, hay que poner la fecha de visionado, porque puede cambiar de un día a otro. Esta web, si no me equivoco, hoy es miércoles, pues yo creo que en el fin de semana, lunes como mucho, he visto esta página, que os pongo la referencia, que todos podéis leer. La referencia concretamente es del 16 de mayo de 2016, y alguien dice que anuncia la Gran Logia de España, la organización por parte de un ayuntamiento popular, ahí le mete ya el clavito político, de una exposición sobre la masonería, una sociedad secreta que practica rituales luciferinos. Pero si esto no es de Franco, esto es del otro día, del 16. Yo os digo una cosa, como me enteré que mi padre hace esto, me lo llevo para casa. Si yo me entero que mi padre hace rituales luciferinos, que me cuesta hasta pronunciarlo, le digo como me decía a mí: anda, tira delante mía. Tira delante mía que yo te vea. Pues le diría lo mismo. O sea, papá, vete de ahí que esto no puede ser. Es más, me lo imagino con unos cuernecitos. Pero bueno, ¿cómo no vais a tener, o cómo no van a tener los masones estas influencias cuando todavía nos insultamos? Y esto de los rituales luciferinos, que si yo me entero, es verdad que me enfado con él, Y la RAE, fijaos lo que me decía, que es que lo he puesto a posta.
Es que fijaos lo que me decía la Real Academia Española de la Lengua, ¿vale? Que para mí, como digo, es una institución y siempre lo llevo ahí pendiente. Joder, pues qué contradicción. Alguien está equivocado. No sé si esta página web, que la podéis leer ahí, o los de la RAE. Alguien está equivocado. Algo mal está pasando, ¿vale? Esto lo he escrito yo, ¿eh? Esto que os decía antes del inicio, cuando me dicen, oye, Alberto, ¿quieres escribir un poquillo sobre la masonería? ¿Y tú qué piensas? Claro, luego cuando vi la edición, os digo la verdad, la edición de papel es una pasada de revista. Yo decía, madre mía de mi vida, como también estudié periodismo, dije, madre mía de mi vida, el pedazo de revista que habéis hecho. Impresionante. Yo tengo un ejemplar guardado, pero como oro en paño, porque es que de verdad es oro en paño. Bueno, no, en paño no, es oro en papel, porque es muy buena la publicación y sin publicidad. Y sin publicidad. Bueno, yo decía, en esto de las contradicciones, esto lo escribí yo. Cuando se entra en interrogación, es fácil entrar en contradicción. Y por ello, poder dejarse llevar por burdos comentarios que pueden ponerse en valor dependiendo de quién los lance. Joder, si es el propio Estado o esa web con la referencia que pueda tener y el peso que pueda tener, que los lance, cuidado, que a lo mejor lo podemos poner en valor, que es que a lo mejor no lo creemos. Si a mí me viene no sé quién y me dice, es que mi padre es muy malo, pues, no es mi padre, pero a lo mejor lo pongo en duda, ¿vale? Y sí que es verdad que tenemos esos falsos mitos. Sigo leyendo. Y peor todavía, cuando se entra en contradicción, el resultado puede ser ese mismo. Contradecir los más básicos intereses del asunto que se cuestiona. Sin olvidarnos que es más asequible pensar mal y todo ello sin que nadie lo contradiga, nadie lo discuta o al menos nadie lo aclare. Luego hablaremos sobre esto al final. No podemos quedarnos callados ante un insulto o no podéis quedaros callados ante un insulto. Efectivamente, insulto con insulto no, porque ojo por ojo y nos quedamos todos ciegos, eso no vale. Yo creo que lo que hay que hacer es la demostración tranquila, natural, pacífica, con este tipo de actos, con este tipo de actividades, para demostrar que efectivamente eso de luciferino es que queda feo, ¿vale? Que no quiero entrar en debate con quien lo haya escrito, simplemente por la parte que me afecta, que como decía yo, es que es mi padre, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues decía, contradecir los más básicos intereses del asunto que se cuestiona, sin olvidarnos que es más asequible pensar mal, es que es más fácil, es que no es más fácil, es que estos, fíjate qué malos son. Digamos, pues sí que sí, porque se encierran ahí ocultos, esto tiene que ser la bomba, ¿vale? Y nadie lo contradice, hasta ahora es verdad que cada vez hay más puertas abiertas. Y luego, por otro lado, decía, también lo he escrito yo, hasta ahora la voz popular no ha hablado de las bondades de la pertenencia a la masonería, pero tampoco la voz experta ha dicho que lo que de verdad encierra. Y esto ha permitido que se puedan seguir diciendo mentiras o por lo menos verdades nubladas. Se sigue manteniendo y se sigue consintiendo y ese imaginario colectivo que es a donde voy a llegar, a donde voy a llegar ahora, nos siga pareciendo lo que es o lo que nos han querido impregnar y lo que ha venido inculcado. Referenciaba antes, y todavía nos insultamos con definiciones políticas y encima lo decimos en tonos despectivos, pues todavía nos pasa esto. Yo decía, vamos a hacer un ejercicio. Yo no soy masón, pero me imagino, hombre, como tengo a mis padres cerca, pues algo he aprendido y para venir aquí a hablar de esto, pues más o menos algo he hecho. Pero si esto, sin yo tener una referencia directa, que es mi padre, o tener una referencia de lectura y tal, no sé qué sé cuántos, a mí hace no sé cuántos años, o hace poco tiempo atrás, me dice, no, soy masón, alguien, a vosotros mismos, o a alguien que os llega, hola, ¿qué tal? Pues sí, pues tal, no sé qué, no sé cuántos, y en parte de la conversación dice uno, hola, soy masón. ¿Qué cara pondría? ¿Qué cara pondría a nuestro interlocutor, el que tenemos enfrente? Pues sería algo así. ¡Hala! Se queda ojiplático, como el del estado del WhatsApp, así. Soy masón. Y te quedas así con una cara de incertidumbre. Parece que tienes un halo de interrogación. Tienes un halo de interrogación y de duda, ¿no? Y de ¡hala! Como que eres masón. Y empieza a salir todo ese imaginario colectivo que teníamos, ¿no? De que nos han dicho, pero que es Lucifer. Ten cuidado que estos hacen unas cosas ahí que algo malo planean, ¿vale? Un contubernio judeo-masónico, ¿vale? Pues seguramente que cuando digamos a alguien, hola, soy masón, pues nos pueda salir una cara como esa. Pues mirar, yo creo que cuando efectivamente algo es secreto,
nos da la sensación y nos parece que algo encierra. Y que encima la opinión pública han llegado a inventar las más disparatadas historias sobre eso, sobre conspiraciones. Yo me acuerdo lo de la palabreja que hay que decir, la del tirón, conspiraciones judeo-masónicas y comunistas y de rojos, pero en tono despectivo. Es que encima dicen judeo por los judíos en tono despectivo, porque todavía lo dicen en tono despectivo. No dicen, no, pues es una alianza judeo-masónica que están por hacer, que llevan como bandera la filantropía, el amor a los demás y el respetar las leyes. No, una conspiración judeo-masónica. Todavía es imaginado que nos queda y por eso nos salía esa cara del anterior, el ojiplático, aquí mirándonos, ¿vale? Al presentarse como organizaciones secretas y cerradas, la opinión pública ha llegado a inventar las más disparatadas historias sobre conspiraciones, sectas y otro cúmulo de difamaciones incomprobables. Porque efectivamente, como es discreto, y que ninguno de ellos, yo no he visto a mi padre todavía con un cartel aquí que ponga soy masón, soy masón, soy masón, tampoco hace falta ser de esto, pues sí que efectivamente nadie sabe, o hay una parte de discreción, que en la discreción está la duda, y como decía antes, como me es más fácil pensar mal que pensar bien, pues pienso mal. Y como durante mucho tiempo decían que estos son malos, y que tienen cuernos y tridentes, como decía antes el venerable, que va a venir con un tridente para demostrar que efectivamente lo es o no lo es, pues efectivamente, todavía en esa parte de discreción queda la duda. ¿Y qué pasa con la duda? Que la gente piensa. ¿Y qué piensa? Lo que es más fácil pensar, mal. Ese es el resultado. Decía yo lo de soy masón. Aquí en España dices soy masón y te hacen el de la cara de antes placa, ¿vale? Pero sí, sin embargo, si nos vamos a sitios de nuestro entorno, esto como lo del derecho comparado, ¿no? Si buscamos la masonería y la comparamos con nuestro entorno próximo, y hablo de Gran Bretaña, Francia o Alemania, que no hablo del Congo, que también habrá masones en el Congo, pero en un entorno próximo de la Unión Europea, lo llegan a poner en el currículum, porque es una connotación el ser masón de que efectivamente viene inculcado desde todos esos principios y todo eso que yo estábamos diciendo, y que venían en las definiciones. Y que mi pequeña investigación de la masonería me ha dado hasta eso, ¿vale? Y lo pone en el currículum porque el simple hecho de ser masón ya tiene una serie de valores. Te presupone todo esto que hemos hablado antes, ¿no? Lo de la parte del control formal, del control informal de la sociedad. Y en España, en cambio, decíamos que arrastramos esos 40 años de dictadura en las que hubo oscurantismo, eliminación de la masonería y esta palabreja tiene lo suyo, contubernio, qué bonita, contubernio judeo-masónico, ¿no? Decir, madre mía de día, como arrastramos y como vienen desde eso, pues todavía existen muchos prejuicios. Esa es la parte del imaginario colectivo y es algo que tenemos ahí todos cuando pensamos en masón. Voy a ser breve porque ya voy a hacer una hora y os voy a cansar y os vais a aburrir de mi ponencia y no me vais a llamar nunca más Albacete. Y me gusta mucho llamarme Albacete y estar en Albacete. Y encima en el sillón del alcalde. Bueno, masonería, legislación y represión. Yo creo que aquí todos hemos oído y hemos sabido y encima nos han documentado, o sobre todo a vosotros, os han documentado sobradamente los ponentes que me han precedido y que yo creo que tenían un estudio importantísimo al respecto de la legislación que había en contra de la masonería. Yo he puesto 3 cosillas nada más para poder cerrar y ponernos a reflexionar un poco. Esto ha sido un copy-paste, el mejor invento de Bill Gates, sobre algo de legislación y represión. Antes de la Primera Guerra Mundial, el carlista Juan Vázquez de Mella presentó a las Cortes de una plaza de Madrid. Vázquez de Mella tenía una plaza de Madrid en Chueca y la han cambiado por Pedro Cerolo, la plaza de Vázquez de Mella. Presentó a las Cortes una vigorosa petición solicitando que la masonería fuera declarada ilegal, facciosa y traidora a la patria, quitando de los empleos públicos a los masones. Esto es por ver un poco, porque hay más, un poco de los antecedentes jurídicos que hay en la masonería. En 1927, bajo la dictadura, claro, si nosotros hablamos de igualdad y fraternidad y libertad, creo, ya os digo que yo de politólogo no soy, es de las cosillas que no pienso ser. Si hablamos de dictadura y luego hablamos de unos pilares como el libro que le he regalado, libertad, fraternidad, igualdad, la dictadura no es precisamente lo que promulguen, ¿vale? Ni libertad ni igualdad, y lo de fraternidad, pues entre nosotros como mucho.
Entonces, bueno, pues las dictaduras sí que han sido muy proclives, si no me equivoco, y yo creo que decía que os han versado y os han documentado mucho más sobre esto. Las dictaduras nunca han sido cercanas a la masonería. Bueno, pues Miguel I de Rivera prohibió la masonería. Yo creo que habéis oído hablar, los masones sobre todo, de Jacques Imbourg. Jacques Imbourg fue el seudónimo que utilizó Franco para hacer un libro con artículos sobre la masonería. Lógicamente, esos artículos de masonería, hizo un libro que se llamaba Masonería, pues bueno, pues precisamente si eran escritos por Jacques Imbourg, que fue el seudónimo que utilizó Franco, pues no eran los más amigos de todo el movimiento masónico que podía haber en aquel momento. Y luego, bajo la dictadura, la antimasonería, reflejada en la teoría de la conspiración judeo-masónica comunista internacional. Decía el último ponente del otro día que metieron en un bote un montón de conceptos que entendían como malos, y ahí dijeron, pues mira, pues voy a hacer una ley. Hicieron una ley que es la ley de 1 de marzo de 1948, corregirme si me equivoco, es para en contra de la masonería y para la represión de la masonería y el comunismo. No sé si era en ese orden. Y jurídicamente en esta ley ya se le llama secta, con las connotaciones negativas que todos sabemos. Cuando hablamos de secta, nadie habla de secta con una connotación positiva. Todo el mundo habla de secta con una connotación negativa, y legalmente se le hace la denominación de secta. De tal forma, y con esto ya voy terminando, que se establecieron penas de 20 a 30 años de prisión para los grados superiores. Vas para adelante. Y 12 a 20 de los que eran cooperadores. Y de tal forma también que se hizo un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo. Igual que ahora hay juzgados de lo social para el tema del trabajo, igual que hay juzgados de lo contencioso administrativo o juzgados de lo mercantil, entonces había los juzgados para la represión de la masonería y el comunismo. Pues yo voy a acabar diciendo 2 o 3 cosillas. Yo creo que ser masón, creo de verdad, si no, no estaría aquí. Creo que ser masón no es delito ni es pecado. No lo han vendido como alguien como algo de pecado y alguien como algo de delito. Digo pecado para los que sean creyentes. No he encontrado sitios, salvo de crítica. Pero criticar es fácil y hablar mal es fácil. Yo soy capaz de decir 10 adjetivos malos de la masonería en menos de 8 segundos. Eso es fácil. Pero hablar con firmeza, con sentencia y con conocimiento y con ciencia, con ciencia, con estudio de la masonería, yo creo que en ninguno de los sitios se puede encontrar nada que me vaya a ser delito o pecado. Cuando entendemos que son formatos de mala conducta. El delito por lo que es y el pecado por lo que es y por lo que significa dentro de los términos y los parámetros legales o dentro de los términos religiosos. Y decía yo, hay que abrir las puertas. Esta exposición yo creo que es impresionante. Antes tenía la oportunidad de hablar con el venerable y comentaba sobre lo grandioso y lo magnífico que ha sido el poder hacer estas puertas abiertas. Me han estado enseñando la exposición, me parece la bomba. El sitio, el entorno, el trabajo, lo que han hecho desde la Diputación, lo que han hecho desde la logia de San Juan de los Llanos de Albacete, me parece la bomba. Pero yo creo que hay que abrir las puertas de una forma más serena, más normalizada, más abierta, sin aspavientos, posiblemente sin toda esta infraestructura que tiende a solemne. Yo creo que hay formatos de dejarse ver, de dejarse estar, de dejarse conocer, de acercarse y poder decir masón sin ningún problema. Que yo pondría en mi currículum la intervención de hoy, masonería y mi acercamiento y mi visión. Pues parece que es una cosa rara, ¿no? Como decíamos antes. Mira, yo decía lo de abrir vuestras puertas. Voy a utilizar un símil, por supuestísimo, subrayo en negrita y cursiva, y le doy con fosforitos desde el respeto. Desde el respeto, incluso el cariño y la responsabilidad de lo que voy a decir. Ha habido un colectivo que también ha sido vapuleado desde otras épocas, desde otras instancias. Incluso ahora, hace poco, en Orlando, y valga este momento para recordar y
dar el pésame en la medida que cabe a los familiares y al entorno de Orlando, que era el colectivo gay. Y esto es algo que yo he vivido de cerca. Yo tengo un compañero, en la policía aquí todos somos súper machotes, ¿eh? Y todos somos súper tal. Y dentro de los uniformados, el que haya una persona que sea gay, pues parece como algo raro, ¿no? Y todos tendemos a comentar y a cuchichear por detrás. Pues mira, pues es tal, pues es gay, pues fíjate, no sé qué. Hasta que se dice salir del armario. Es una definición que vienen utilizando. Salen del armario y este compañero, policía, llega un momento en que a todos, la plantilla, somos 100 y pico, sí, soy gay, ¿y qué? Se acabó el comentario. No hay más comentarios, sí, soy gay. La única diferencia que hay entre tú y yo es esta, con la naturalidad que corresponde y con el entendimiento de cada uno de vosotros como lo quiera entender. Pero sí que lo hace y lo dice con naturalidad y a partir de ahí se acabaron los comentarios. Yo solamente os diría una cosa, igual lo pongo con muchas comillas y con mucho respeto, salir del armario masónico, abrir vuestras puertas y, como digo aquí, y dejar que pasen aires de naturalidad. Señores, muchas gracias. Esto ha sido mi pensamiento y lo que yo creo en la masonería.